Los jugadores ya utilizaban botas de fútbol mucho antes de que Adidas diseñase las botas de la Copa Mundial. De hecho, su historia se remonta hasta la época de los Tudor, cuando el rey Enrique VIII pagó al zapatero real 4 chelines para que le diseñase unas botas. Desconocemos la posición en la que jugaba Enrique, probablemente era un sensato central, pero sí sabemos que quería protegerse los pies con un calzado de piel resistente. Vamos a ver cómo se popularizaron las botas de fútbol Adidas durante la historia de la Copa Mundial de la FIFA. Los Adidas Copa fueron lanzados en 1979 como un previo para la Copa Mundial de España 1982. La marca alemana apostó todo para posicionar sus tenis, mismo que aportaba ligereza y flexibilidad, características que para la época fueron revolucionarias. Por si fuera poco, Adidas Copa Mundial incluyó piel de canguro en su diseño, que los hacía livianos. De hecho, la piel estaba pensada para funcionar como una especie de protección contra el agua. Con esto se evitaba que las botas pesaran menos, lo que se traducía en comodidad al momento de jugar la deporte más bello del mundo. Fue una revolución tanto desde la perspectiva del juego como desde la perspectiva de la fabricación. Una de las características más importantes fue el concepto de tacos enroscados que creó Adi Dassler para que se pudiesen utilizar con distintas condiciones meteorológicas. La Copa Mundial no tardó mucho en convertirse en la bota de fútbol más famosa de todos los tiempos. Aunado a los materiales, lo que llevó a los Adidas Copa Mundial al estrellato, fueron 3 líneas que ya eran parte fundamental de la identidad de la marca, más una lengüeta abatible que aportó un estilo que en aquellas épocas no tardó en hacerse popular y parte de la historia del calzado. Lanzarlos unos años antes de la Copa del Mundo no fue una casualidad, pues bastaron 3 años para que los Adidas Copa Mundial plagaran España 1982, inclusive muchos de los campeones del mundo, caso de Tardelli, portaban las míticas botas. Posteriormente jugadores como Platini, Pep Guardiola y Zidane los usaron en sus inicios como futbolistas. En síntesis, los Adidas Copa Mundial marcaron un antes y después dentro de la historia del calzado de fútbol. En sus inicios se distinguieron por ser cómodos, ligeros y flexibles, virtudes que hasta el día de hoy todos los que los usan resaltan. Puede que te preguntes si las botas Adidas Copa Mundial se siguen fabricando en Alemania. La respuesta es sí. Desde que salieron al mercado en 1979, un equipo de técnicos de Adidas se ha encargado de coser a mano las botas Copa Mundial en la fábrica de Scheinfeld, cerca de Frankfurt, Alemania. ¿Qué te pareció la historia de este mítico calzado deportivo? Dale me gusta y suscríbete.